Ingeniero Cárdenas, estamos hablando de un caso en particular y de otros casos en América Latina y del caso mexicano. Y bueno, yo le pido al ingeniero que nos detengamos hoy, justo, no podríamos no hacerlo, 1 de diciembre, 3 años del gobierno del presidente López Obrador. Hoy mismo hubo en el Zócalo de la Ciudad de México una manifestación, bueno, un acto público que convocó el presidente de la República, un balance obligado de nuestra democracia, del estado de las cosas, ingeniero, precisamente sobre México, y 3 años de un triunfo electoral, 3 años de una promesa de cambio de régimen en México. Bueno, Carmen, yo creo que los resultados de un gobierno pues se miden por los logros, sin duda alguna. Yo tengo la impresión de que, bueno, en el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de, pues yo diría que casi 4 décadas para acá. Esto es, tenemos un crecimiento económico muy bajo, no sé al final de cuentas cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores. Si vemos la violencia, ya hacía yo algunas referencias, la violencia pues está presente en todo el país, la inseguridad de la gente, de las familias, está presente por todo el país. Tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Bueno, ya hice alguna referencia a la violencia, tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos en estos 3 años. Creo que nos faltan propuestas de las entidades políticas sobre todo. Y digo entidades políticas empezando por el gobierno, esto es propuestas que nos digan cómo recuperar el crecimiento de la economía. Me preocupa que no haya propuestas de los partidos políticos. Tenemos una vida política, yo diría, centrada iba yo a decir en las confrontaciones, pero corregiría, yo diría en la confrontación. Entonces la oposición es todo contra el presidente y por parte del partido del gobierno, pues es todo contra la oposición, sin buscar algo que aquí se acaba de mencionar con mucha importancia, que es el diálogo. No se está buscando conocer, al final de cuentas, los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones, distintas propuestas políticas, distintos intereses políticos. No tenemos propuestas y no tenemos intenciones de acercamiento para buscar cómo efectivamente resolver los problemas. Y me parece también que en estos casos, en los casos de diferencias y de diferencias en el terreno político, corresponde al más fuerte tomar la iniciativa para buscar ese acercamiento. Esto es, quien está en condiciones de debilidad podrá estar siempre reclamando que lo escuchen, que se le tomen en cuenta, etcétera. Pero si efectivamente se está buscando una más de la sociedad, de la gente, pues sin duda el que tiene más fuerza por la razón que sea política, financiera, etcétera, cultural, pues es el más fuerte, el que tiene que tomar la iniciativa para buscar que efectivamente a través del diálogo, de la tolerancia, pueda avanzarse en la atención y solución de problemas que afecten a sectores amplios de la sociedad. Yo así estoy viendo al país, Carmen. Esto es con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de, llamémosle, pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales,
todas las cuestiones que tienen que ver con género, etcétera, etcétera. Es decir, no veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentar iniciativas, como son, entre otros, los partidos políticos que buscan, al final de cuentas, gobernar al país. Hay en este momento un punto de tensión, varios, pero uno en particular que tiene que ver precisamente con el mundo electoral. Hay una discusión acerca del presupuesto, de si habrá o no recursos para organizar un eventual ejercicio de revocación de mandato, que es todo un tema en México. Si llega a realizarse esta consulta, bueno, va a ser interesante ver qué sucede con la sociedad mexicana y cuál es el trasfondo finalmente de este ejercicio promovido por el presidente de la República. Por un lado eso, ingeniero, y por otro lado, lo que resta del sexenio, que son los próximos 3 años, van a estar marcados por más polarización, entre otras cosas porque están montados 3 temas ya anunciados por el presidente que tienen que ver con reformas constitucionales. La reforma eléctrica, la reforma al tema de la Guardia Nacional y el Ejército y reforma al tema electoral. ¿Qué ve Cuauhtémoc Cárdenas en estos próximos 3 años, cuando están estos focos en particular y cuando se habla de lo que podría ocurrir con la organización electoral en México al pretenderse una reforma constitucional, que no conocemos todavía sus alcances, pero que podríamos empezar a discutir qué tendría que pasar ahí? Yo diría que por parte de quienes presentan la iniciativa, pues estar abiertos a conocer, a ponderar, a valorar los puntos de vista que se pudieran presentar distintos al contenido mismo de la iniciativa. Y abrir en todo caso una discusión respetuosa, como creo que debe ser la discusión política constructiva, y estar abiertos pues a cambiar unos cuantos puntos o unas cuantas comas. Me parece que esto sería muy importante en una discusión de carácter político. Y por otro lado, pues vuelvo, requerimos las propuestas. Esto es, la vida política ciertamente en muchos momentos se centra en torno a personas y evidentemente nos interesan y nos importan lo que una persona puede presentar, y lo que una persona y particularmente un candidato puede presentar no es ofrecerle a la ciudadanía me voy a portar bien de aquí para adelante. Eso lo hacemos todos los días, desde la casa hasta el trabajo, donde sea. Aquí lo importante es cuál es la trayectoria que trae esa persona, es decir, lo que nos puede ofrecer es lo que ya hizo o lo que ha dejado de hacer. No el decir, pues de aquí en adelante sí les ofrezco que sí me voy a portar bien, si anteriormente pues he tenido una conducta que no avalaría ese ofrecimiento. Lo que habría pues quienes son mencionados para ocupar un cargo, y si ese cargo es el de presidente de la República, pues esas personas tienen la obligación de decirnos, primero, yo sí pretendo, yo sí aspiro a ser candidato y a llegar a ser presidente, pero aspiro porque quiero que se haga esto. Esto es porque quiero que se den estas transformaciones sociales, políticas, nacionales, internacionales, que es, al final de cuentas, la oferta que esa persona hace, y no solo la oferta, sino el compromiso público de que si efectivamente llega a una posición, pues el electorado tendría la posibilidad de decir, bueno, tú me ofreciste esto y no me has cumplido, o qué bueno que me cumpliste. Entonces, me parece que también, pues si se han adelantado los tiempos o si se están adelantando los tiempos electorales, es tiempo también de que aquellos que estén efectivamente interesados, y qué bueno que se expresaran pública y abiertamente, pues nos dijeran para qué quieren llegar a un cargo determinado.
que no será para cobrar un gran sueldo porque pues lo han bajado bastante, según hemos visto. Entonces, pues yo así estoy viendo las cosas, Carmen. Esto es, faltan propuestas, es necesario que, pues, actuar con toda la franqueza. Como vemos, y aquí valdría la pena señalarlo, como vemos que se actúa en muchos otros países, yo creo que requerimos una democracia que no se quede en lo electoral. Es una democracia que, si bien lo electoral es fundamental para reconocernos como democracia, para reconocer un régimen democrático, para reconocernos como demócratas, se requiere ir más allá de lo electoral. Requerimos, evidentemente, procesos limpios, rectos, bien conducidos, pero requerimos también que el valor fundamental, desde mi punto de vista, de la democracia, que es la igualdad, esté presente en las prácticas democráticas. Esto es, tuvimos muchos años de una democracia muy limitada en el aspecto electoral, pero tuvimos avances en los terrenos sociales. Ahí están los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, instituciones como el Seguro Social, en fin, y finalmente el esfuerzo democrático, sí abierto, diría yo, a partir o con logros a partir del voto, logró que tuviéramos, particularmente a partir de 1997, mejores procesos electorales. Pero todavía requerimos mejorar nuestra propia democracia electoral para evitar, por una parte, intromisiones de funcionarios que traten de inclinar la balanza electoral en favor de candidatos determinados o de tendencias determinadas, y requerimos que, en el caso nuestro, no haya dinero sucio en las elecciones. Esta es una tarea, sin duda, que tiene todavía en sus manos nuestro amigo Lorenzo Córdoba, que está aquí presente, pero que ha sabido conducir, por cierto, con éxito, hasta donde las fuerzas lo permiten. Y pues yo diría esto, Carmen, que requerimos una democracia con mayores contenidos sociales, una democracia que no se limite a lo nacional. Esto es la igualdad, que digo es el valor fundamental de la democracia. Tenemos que hacerlo realidad en nuestro país, disminuir las desigualdades sociales, etcétera, pero llevarlo también al terreno internacional. Requerimos que los países nos movamos en un mismo plano, con las mismas posibilidades de avanzar y sin intromisiones también de ningún otro en nuestros asuntos internos.